Todos los odontólogos que salen de la universidad creen que el único camino es ser empresario, pero existe una larga brecha entre emprendedor y empresario, y la mayoría no llega a convertirse en un empresario real, ya que no pasa de ser un autoempleado. Hoy hablamos con el doctor Alejandro Mejía sobre los requisitos mínimos que necesita un odontólogo para tener una clínica dental exitosa, desde los conocimientos básicos en gestión hasta la elección de un socio adecuado. Alejandro, bienvenido al podcast Rentabiliza tu consultorio. Para comenzar, cuéntanos un poquito de ti, tu trayectoria en la odontología y cómo así llegaste a la gestión de consultorios propiamente. Hola, Cristi, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por la invitación y por la consideración para poder compartir junto con su auditorio y su comunidad sobre estos temas. Pues mira, es una historia larga, ¿no? Podríamos hacer toda una serie de podcasts de esta trayectoria, de este recorrer. Pero básicamente, igual que la gran mayoría de los colegas, yo decidí estudiar odontología y debo confesar que la odontología no fue mi primera elección cuando yo iba a estudiar. Yo estaba entre algunas áreas, entre cirugía plástica, era lo que en aquel momento tenía en la cabeza, derecho, pasó por mi cabeza estudiar leyes y bueno, eventualmente pues uno va formando un poco su vocación y decidí estudiar odontología, cuestión enteramente circunstancial, y mi transitar por la carrera de odontología fue pues realmente suave, no batallé mucho, fue una profesión que me gustó mucho y estudié odontología, ¿no? Egresé yo en el año 2000 y siempre a lo largo de la odontología, precisamente al no ser mi vocación y al no tener yo directamente esta certeza de que era lo que yo quería estudiar, estaba como decidiéndome entre cuál de las áreas de la odontología eran mis favoritas y terminé con de las últimas materias, me terminó gustando la odontología infantil. Entonces, desde que yo egreso, me dedico a hacer odontología infantil. Y bueno, fue el área que me llenó y me sigue llenando la odontología infantil, el trabajo con los niños, de hecho, niños de manejo difícil. Me dicen, Alejandro, ¿cómo es posible que tú, que eres tan, yo soy muy hiperactivo, soy muy desesperado, y me dicen, ¿cómo es posible que tú puedas atender niños? Y les digo, pues por eso, porque trabajar con niños es una odontología muy rápida, muy ágil, que permite que podamos avanzar y no puedo estar trabajando de pronto una odontología que requiere de más tiempo y más atención en los detalles. Entonces, esa es la manera en la que decido hacer odontología infantil y durante muchos años estuve yo estudiando odontología infantil, hice mi especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2004 y termino mi especialidad todos los años después de que yo egresé de la universidad. Yo egresé en el año 2000 de la universidad, 4 años después hago mi especialidad, que esta es una recomendación que me gusta mucho dar a mis alumnos. Les digo, no se metan a estudiar la especialidad de manera inmediata, vivan su carrera, disfrútenla y aprendan a identificar lo que realmente el mercado hoy día demanda, ¿no? Porque a veces quieren seguir como becados y entonces salen a la práctica, mejor dicho, no salen a la práctica profesional y quieren continuar estudiando y otro, y un poco de pronto es el pánico por salir a enfrentarse al mundo laboral. Pero salí yo al mercado laboral y estudié odontología, me dediqué a trabajar con niños casi desde que yo egresé y luego hice mi especialidad. Y ahí es donde se da esta transición, también un poco de manera circunstancial. Me encuentro con un compañero de la universidad, me lo encuentro en una exposición comercial de odontología y nos saludamos, teníamos ya 6 años de no vernos, y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y le digo, pues acabo de terminar mi especialidad en odontología infantil, en odontopediatría. ¿Y tú qué estás haciendo? Él tenía su consultorio y me dice, yo tengo mi consultorio en tal lugar. Y me invita en ese momento a atenderle a sus pacientes pediátricos. Me dice, ven a ver a mis pacientes, no tengo quien me los vea y tengo varios pacientes ahí como en pausa. Y le dije, con mucho gusto. Entonces estuve yendo, iba un día a la semana, luego empecé a ir dos. Sí, mi consulta era una consulta tradicional de un sillón dental. Cuando yo egresé me instalé en una torre médica y ahí puse mi consultorio. Y bueno, una odontología dedicada principalmente al trabajo con niños, pero una odontología tradicional como la que la mayoría de los odontólogos llevamos, ¿no? Disfrutando nuestra profesión, viendo a nuestros pacientes, con todo el corazón puesto en ese nidito de amor, ¿no? En ese lugar que pues uno lo añora y lo desea tanto. Y ahí estuve yo trabajando varios años y comentaba yo que me encuentro con este amigo en una expo comercial y me invita a ver a sus pacientes y estuve yo trabajando sus pacientes durante algún tiempo, hasta que un día me invita, él mismo me dice, oye, ¿cómo ves si ponemos una clínica más grande? Tengo un cuñado que tiene una casa en esquina y más grande y podemos instalar juntos algo más.
Y le dije, claro que sí. Bueno, platicamos, conversamos, fue el resultado de varias conversaciones, cenas tuvimos y decidimos emprender un proyecto de una clínica dental ya con 5 sillones dentales, pensando muchos doctores que le iban a atender a él a su consultorio, cirujano, protesista, endodoncista, algunos de los especialistas. Él quiso hacer algo un poco más grande. Entonces, emprendemos juntos esta aventura y ponemos una clínica de 5 sillones dentales en una casa grande de 2 pisos, de 2 plantas. Abajo teníamos el lobby, la sala de estar, teníamos un quirófano y arriba teníamos los sillones dentales con sus privados cada uno de ellos. Aprovechando la estructura de la casa, adaptamos y estuvimos ejerciendo en esa clínica hasta que, y nos iba muy bien, estuvimos 3 años aproximadamente y nos iba muy bien en cuanto a cantidad de pacientes, consultas, ingresos. Y aquí comienza un poco el parteaguas en esta historia, porque al irnos bien, decidimos que era el momento de poner una segunda clínica. Y entonces dijimos, vamos a poner otra clínica, pero es una historia curiosa cuando yo la cuento, porque les digo, tanto él como yo nos volteamos a ver y dijimos, bueno, ¿y tienes dinero? Y él me dijo, no. ¿Y tú? No, tampoco. Entonces, en aquel entonces, el dueño de la casa, esta casa donde pusimos la clínica, era cuñado de él y se había asociado, su participación con nosotros era la casa. Entonces, él era, o es, hace tiempo perdí contacto con ellos, pero era transportista. Y entonces, él tenía camiones y él tenía dinero, ¿no? Tenía capital y entonces nos acercamos con él a decirle, oye, queremos poner otra clínica, nosotros muy felices por el éxito que teníamos en esa clínica, le propusimos y fue la primera vez que yo choqué con pared porque él dijo, no, yo no vuelvo a invertir con ustedes. Y yo le dije, bueno, dijimos, ¿por qué? Y él dice, es que esto no es negocio. Y nos volteábamos a ver, mi socio, amigo, y decíamos, ¿cómo? Y él me preguntó directamente, Alejandro, ¿tú crees que la odontología deja? Y yo le digo, sí, pues sí deja, ¿no? Y él me dice algo que hoy sigue sonando en mi cabeza y que no había yo entendido en aquel entonces. Y él me decía, es que yo invertí tanta cantidad de dinero y yo me compro un camión y en 3 meses recupero mi inversión. Y aquí no veo para cuándo vaya yo a recuperar mi inversión. Entonces, Cristi, fue la primera vez que yo entendí que a nosotros nos iba muy bien porque nosotros operábamos el negocio. Entonces, nosotros cobrábamos como dentistas, pero lo que al final repartíamos en las reuniones de reparto de dividendos a los socios era significativo. Entonces, claro, cuando yo recapitulo lo que él invirtió para poner esa casa, lo que yo invertí para montar esa clínica, fuera de lo que representaba mi remuneración como odontólogo, no me quedaba nada. Era literalmente, pues, no sé, vamos a pensar en el tiempo de hoy, ¿no? 50, $100, $200, quizá lo que nos repartíamos cada mes como resultado de dividendo. Entonces, pero bueno, en aquel entonces no lo había yo terminado de comprender y nos acercamos a pedir un préstamo. Como no nos prestó él, nos acercamos a pedir un préstamo a la Secretaría de Economía, que es el instituto aquí en México que promueve el emprendimiento. Entonces nos acercamos a ver cómo podíamos gestionar un préstamo y nos dijeron que sí, que presentáramos, bueno, no nos dijeron sí, sino nos dijeron, tienen que presentar un plan de negocios. Y en ese momento yo no sabía, Cristi, que era un plan de negocios. Entonces dijimos, ¿qué es eso? Y entonces nos mandaron a estudiar temas de negocios a una incubadora de negocios. Y en esa incubadora de negocios puedo decir que soy una persona que me gusta mucho aprender. Estoy convencido de que en el lugar en el que yo me meto, la cosa que yo hago necesito saber para poder ejecutar. Entonces, así como la odontología en su momento no fue mi prioridad, cuando yo estudié odontología, está mal que yo lo diga, pero fui un buen estudiante. Y cuando me meto a estudiar a esta incubadora, me doy cuenta que tengo muchas carencias, por no decir todas las carencias del mundo. Entonces me doy cuenta que los temas de negocios no los conocía y yo me sentía empresario. Si a mí me hubieras preguntado en aquel momento si yo era empresario, pues respondería lo que hoy responden todos los odontólogos. Los odontólogos, cuando yo les pregunto hoy día, ¿el odontólogo es empresario? Me dicen sí. Y bueno, pues ya tengo yo Claro. una historia, Hay pero una brecha grande.
entre Claro, hay una emprendedor gran y diferencia. empresario. Totalmente, exactamente, emprendedor y empresario. Todos los odontólogos o la mayoría son emprendedores, pero ser empresario representa otra historia. Entonces, pues me metí a la incubadora y más bien ahí encontré la necesidad de hacer una maestría en negocios, un MBA. Y de ahí, pues fue que de ahí hay todavía más historia, pero me meto a mi MBA y ese conocimiento trato de implementarlo en la clínica con mi socio, que mi socio era dentista clínico, ¿no? Con visión de negocios, de familia de comerciante, también su cuñado, mi socio, también comerciante total, con transporte y todo. Pero de pronto, fíjate, otra cuestión curiosa, decíamos del emprendedor y el empresario, y yo en mis cursos diferencio también al comerciante. Tengo comerciante, emprendedor y empresario. Y el comerciante es aquel al que le preocupa o le ocupa la transacción únicamente. Compro esto, gano dinero. Compro esto, vendo esto, gano dinero, ¿no? Y no hay una mentalidad de estructura. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar la maestría, quiero estructurar, quiero empezar a implementar de pronto medición, procesos, empiezo a querer implementar finanzas, ¿no? Estados de resultados, y me empiezo a encontrar choque con mi socio amigo de aquel entonces a decirme, no, es que eso no necesitamos, y eso no, y eso no, y eso no. Y eventualmente esa relación se rompe y emprendo yo mi proyecto empresarial y lo demás ya es historia, ¿no? Y de ahí me hago el doctorado en alta dirección y entonces mi mundo cambia totalmente. Y en el 2017 decido retirarme de la práctica clínica, un poco con dolor en mi corazón, pero contento por iniciar una nueva etapa, por cerrar un ciclo clínico y por eventualmente dedicarme más a la parte empresarial. Y ahí viene un poco la historia, Cristi. Genial, la verdad que me he quedado así como que muy, muy entretenida y yo siento que esta es la realidad de muchísimos odontólogos porque, o sea, que luego de 3 años que sientes que tienes un negocio que es próspero y luego te dices, ok, vamos a reinvertir, pero no hay como que no hay dinero en la caja, o sea, no tienes un capital para reinvertir, porque es lo mismo que les pasa ahora a los doctores que, no sé, se compraron un escáner intraoral y se les malogró, se lo robaron y luego, ¿qué pasa, no? O sea, es como que tienes que volver a sacar un préstamo para eso, o sea, no tienes un fondo de emergencia, ¿no? Todo ese tipo de cosas a veces uno no se pone a pensar y está viviendo como en el día a día y, y a veces esa mentalidad, pues es porque nos hemos quedado mucho en la parte clínica, ¿no? El servicio mismo que ustedes brindan, que yo sé que les apasiona cuidar nuestra salud bucal, pero si ya nos vamos al ámbito empresario, también tenemos que cuidar la salud de la empresa que tenemos. Y para esto, por ejemplo, tener una caja que tenga realmente liquidez, tener, no sé, la posibilidad de sacar préstamos o un ahorro de emergencia, pues es vital. Entonces, como para resumir un poco, quizás uno de los primeros desafíos para pasar de emprendedor a empresario viene a ser el tema de no tener los conocimientos de negocios, ¿no? Y salimos muy clínicos, pero la parte que necesitamos para crecer nuestro negocio no lo tenemos. Y otro punto, doctor, podría decirnos usted, sí, el tema de encontrar los socios adecuados, ese también es un gran dolor de cabeza, porque yo he escuchado muchísimas historias de muchos doctores que ahorita tienen una empresa que les está yendo bien, pero que en algún momento han empezado entre quizás colegas, amigos de la universidad, y a veces pues no funciona. Sí, el tema de sociedades es todo un tema. Igual en los programas de formación que dirijo y coordino, dedico un módulo. De pronto les surge a algunos esta pregunta sobre las sociedades. Y quiero decir, Cristi, que las sociedades ayudan mucho a crecer, ayudan mucho a complementar lo que hace falta. Pero creo yo que muchas veces ese es el tema que no se toma en cuenta. Hay la creencia o de pronto nos asociamos más por un tema de miedo, más por un tema de alguien que me acompañe en esta aventura, en esta historia, más que por pensar en el complemento. Entonces, yo he tenido, a lo largo de esta historia, he tenido varias historias de socios. Cuando yo salí de la universidad, me asocié con la que fue mi compañera durante toda mi formación escolar. Íbamos juntos, veíamos pacientes juntos y me asocié. Y fue una sociedad, pues debo decir, muy tranquila, fue una sociedad muy tradicional que también muchos dentistas generan, que es mitad y mitad, nada más nos compartíamos la renta y el alquiler, ¿no? Y cada uno
se hacía cargo de su material, de sus cosas, de sus pacientes y solo compartíamos el espacio, pero tenía ciertas limitaciones, ¿no? Hasta incluso para decidir el color de los lugares, la ubicación, el jarrón. De pronto llegaba mi socia, vamos a decir algo con un regalo de sus pacientes, vamos a pensar un florero, ¿no? Y decidía ya ponerlo ahí en el escritorio y a mí no me gustaba y yo no le encontraba sentido. Y este tipo de cosas en las que uno es como un matrimonio, tiene que encontrar este equilibrio en lo que yo quiero y lo que ella quiere o él quiere y tratar de equilibrarlo. Esa fue la primera. La segunda fue esta que conté, que pues no lo conté, pero lo sacas al tema, Chris. Cuando yo empiezo a implementar lo que yo conocí en la maestría, empieza a haber muchas fricciones y eventualmente me corren de la sociedad que inicialmente pues yo fundé. Me pasa como a Steve Jobs en Apple, me corren de mi empresa, ¿no? Entonces me corren literalmente un día, casi me echan a patadas, me cierran, casi me cambian las chapas y todo esto. Y entonces, pero fue un tema, pienso yo, de cambio de mentalidad, de tener un socio que era clínico y que en algunas reuniones o reuniones hasta de amistad en la noche, salir a cenar o algo, me decía, es que necesito que estés más tiempo en la clínica porque hay más pacientes, ¿no? Y yo le decía, es que yo no me compré un trabajo. O sea, yo tengo mi consultorio y yo no quiero trabajar más. Yo quiero que esto poco a poco se vaya creciendo solo. Pero bueno, él estaba entregado, él iba y abría el negocio, cerraba el negocio, veía pacientes todo el día. Era su vida, mientras que yo tenía, por otro lado, otro consultorio y no me veía yo trabajando como él, ¿no? Ni me veía yo grande viendo pacientes de día y noche. Entonces rompió esa sociedad. Después me asocio con el papá de uno de mis pacientes, que fue como mi paño de lágrimas en este rompimiento. Y entonces coincide, él era contador y me extiende el brazo como persona que apapacha a una viuda, ¿no? Y entonces me abraza y me dice, yo le entiendo, doctor, vamos a hacer algo juntos. Totalmente una persona abusiva, que me parece que fue ¿cuál es la palabra? No sé, se aprovechó del momento y rompí esa relación. Estoy hoy día asociado con Jaime Otero, allá en Perú, ¿no? Y tengo sociedades para proyectos distintos. Hoy estoy asociado para un proyecto de red de clínicas. Tenemos 33 clínicas. Este, entonces, tengo a mi socia en el proyecto actual. Entonces, creo que el tema de la sociedad, lo único que hay que comprender son dos cosas claves, Cris. Una, que tiene que ser un complemento, porque a veces nos asociamos dos personas con el mismo perfil, con las mismas fortalezas, y ahí es donde empieza a haber, no hay un complemento, sino comienza a haber una competencia. No, es que yo hago más, tú haces menos, no vienes, yo sí vengo. Y lo otro importante que hoy comprendo y hoy comparto es que no deben de depender económicamente de ese negocio, porque cuando la necesidad entra, comienza a generarse esa lucha por el dinero. Creo yo que por ahí es un poco el tema de las sociedades. Genial, de verdad que qué experiencia, bueno, tal vez no tan positiva en todas, pero sí que enriquecedor, ¿no? Realmente lo que acaba de decir, el tema de asociarse porque nos complementamos y porque hacemos sinergia, eso yo creo que es la clave. De hecho, creo que la primera lectura que me dieron cuando entré a la maestría fue eh, cómo formar equipos de alto rendimiento. Y ahí veías precisamente que tenías que buscar gente con diferentes perfiles que realmente se complementen a nivel de negocio y también como personas, pero se da mucho lo que usted comenta. De hecho, nosotros en Doctor Click es el tercer intento de negocio de mi socio, porque él tuvo igual dos alianzas previas y a veces pasaba el tema de que los dos liderazgos diferentes, pero que competían, ¿no? O sea, quién es el que da las órdenes o cuál es la visión, ¿no? Que yo quiero una visión, no sé, quizás en nuestro caso era más marketplace, no, yo quiero una herramienta más funcional, pero finalmente no se llegaban a conversar y, bueno, algo que nos funcionó muy bien ya en esta empresa, nosotros ya tenemos la empresa más de 5 años, es el tema también de poder hacer en función a resultados, ¿no? Tú tienes un perfil diferente al mío, mis funciones son diferentes a las tuyas, y pongamos qué objetivos queremos lograr. No voy a tomar tu estilo, o sea, de liderazgo, de ejecución, pero yo tengo un estilo propio, pero vamos a llegar a esos objetivos que nos hemos propuesto porque sabemos que como organización también nos ayudan a crecer, ¿no? Se alinea a nuestra visión general. Entonces, eso también igual me gustaría aportarlo, como que no
no intentar imponerle nuestro estilo al socio. A veces eso no siempre funciona. Sí, correcto. Fíjate que en el bloque anterior que conversabas, tu intervención, mencionaste algo importante sobre los conocimientos o la preparación del odontólogo desde el enfoque empresarial. Y quería yo comentar, está estudiado a nivel mundial, no solamente a nivel de América Latina o de Perú o de México o de cualquier país hermano, sino está estudiado a nivel mundial que la tasa de fracasos de las empresas oscila en un promedio del 80% de los emprendimientos, ¿no? Entonces eso, las cámaras empresariales, las cámaras de comercio son datos que tienen. Y en su momento me di a la tarea de investigar sobre las razones por las que esto ocurría. Y hay muchas tesis, muchas opiniones al respecto, pero podría yo resumirlas en tres, que es dos las mencionaste tú muy bien, y sumaré una tercera únicamente. La primera es porque no planifican las empresas y no planifican porque no tienen objetivos. Y al no haber objetivos, entonces pues no podemos converger el liderazgo, la fortaleza, la energía, los recursos hacia un mismo camino y entonces no planificamos y se pierde la empresa en el limbo, ¿no? Esa es la primera razón por la que fracasan las empresas. La segunda, que la uso yo como tercera, pero ahorita la voy a mencionar en segundo lugar, es lo que decías, el emprendedor no ve la necesidad de capacitarse empresarialmente. Por eso cada que yo doy una conferencia o un curso o lo que sea, trato de dejarle claro a los colegas que el dentista no es empresario, el odontólogo no es empresario. Y a veces me preguntan, Alejandro, pero pues eso, ¿en qué te afecta, no? ¿O por qué eres tan incisivo en el tema? Y les digo, miren, cuando nosotros, como me pasó a mí, nos autonombramos empresarios, perdemos de vista que hay mucho que tenemos que aprender. Cuando nos sabemos ignorantes del tema, creo yo que se abre esta oportunidad para poder aprender. Entonces, el emprendedor en general, quien abre una empresa o emprende un proyecto, no tiene conocimientos empresariales. Y el tercer punto, que yo lo uso como el segundo, es que no desarrollamos el producto idóneo. Y es que no nos enseñan a hacer investigación de mercado. Y entonces partimos de lo que a mí me gusta hacer y yo quiero hacer y espero que la gente me lo compre al precio que yo quiero que me lo compre. Y no se genera esta necesidad de decir, bueno, ¿qué necesita la gente? ¿Cuánto puede pagar? ¿Qué valora? Y construir en torno a lo que yo sé y poder entregar un producto idóneo. Claro que sí, qué buen resumen. Realmente está como para que ya lo puedan aplicar, porque es la verdad que sí, cuando ves mucho la industria, te das cuenta de que el grueso son las personas que se quedan en esta fase de emprendimiento y se hacen grandes así, y en algún momento van a tener que dejar de ejercer y quizás no tienen siquiera un fondo de jubilación que ellos han formado, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera, por ejemplo, aportan de manera formal como que a las instituciones como en Perú, por ejemplo, hay las AFPs, ¿no? Los fondos de pensiones. Entonces llegas como al término de tu carrera eh, y qué te queda? O sea, seguir esforzándote hasta muy mayor viendo pacientes o esperar que los hijos o sea, te estén subvencionando o el Estado, ¿no? Y creo que ningún profesional merece eso luego de haber entregado tanto en su vida, ¿no? Porque finalmente pues nos dedicamos a brindar los servicios que nosotros hemos aprendido y merecemos que al término poder tener una vida digna, no solo al término, ¿no? También en, en el camino tener una vida digna con las actividades que realizamos. Sí, totalmente, pues el odontólogo. Y yo creo que esto pasa, Cris, me atrevo a decir, en todas las profesiones y en todos los oficios. Creo yo que no tenemos esta visión estratégica, esta visión de largo plazo para decir qué va a ser de mí en unos años. Y comienza a rondar por nuestra cabeza este pensamiento cuando nos aproximamos, pero de pronto hemos dejado pasar muchos años de nuestra productividad, de nuestra fuerza, que pudieron habernos ayudado a construir este futuro. Entonces, esa es la parte que a los odontólogos, por hablar de la profesión que conozco, que al odontólogo nos metemos tanto, lo mencionabas al principio, tanto en nuestra profesión, en capacitarnos en odontología, en mejorar las técnicas, y por brindar un mejor servicio, una mejor odontología en términos generales para nuestros pacientes, que perdemos el enfoque del futuro, que perdemos el enfoque empresarial y que no comprendemos que tarde o temprano la vida nos va a retirar. Entonces, qué mejor que nosotros pensemos en retirarnos, aunque no lo hagamos físicamente, sí, de manera de planificación, de manera organizativa, ir soltando.
pero esto el odontólogo hoy no lo ve, o sea, cree que va a tener los mismos ojos, cree que va a tener la misma fuerza, la misma capacidad para atender durante muchos años. Tú le preguntas a un odontólogo joven cuándo se piensa retirar y de pronto te dice, es algo que no he pensado. Entonces, ese detallito es algo que así se pudieron pasar otros 15, 20 años y es cuando recién va a comenzar a analizar. Entonces, pues es muy bonito porque tengo, muy bonito por un lado y muy preocupante por el otro, porque yo tengo la fortuna de capacitar odontólogos, de impulsarlos y moverlos hacia esta zona de pánico, ¿no? Esta zona en la que los saco de su zona de confort, de ser personas que dominan sus áreas de conocimiento, a llevarlos a un lugar en el que se sienten frustrados, estresados, y me da mucho gusto ver que la mayoría de ellos amplían su zona de confort y pasan a un crecimiento. Entonces, eso es muy bonito. Totalmente de acuerdo. Y doctor, y en ese sentido, ¿cómo recomienda que se distribuyan sus colegas el tiempo, por ejemplo, en relación a la administración? O sea, si ya tienen en este momento un sillón dental, quizás por ahí tienen un asistente, pero ¿qué tanto más deben ellos inmiscuirse en la administración en el día a día? Primero quisiera comentar, Cristi, que la administración es algo que hacemos todo el tiempo. A veces me pasa mucho con los odontólogos que dicen, es que yo no hago cosas administrativas porque yo soy clínico, ¿no? Entonces, comúnmente temas cuando les pedimos, por ejemplo, un formato a llenar, un expediente, una llamada telefónica, de pronto dicen, eso es algo administrativo. Entonces pensamos que lo administrativo, la administración es papeleo, burocracia, persona sentada detrás de un escritorio en la computadora, ¿no? Entonces, lo primero a decir de manera simple, sin meternos tanto a conceptos ni nada, pero la administración es la disciplina que nos ayuda a integrar los recursos nuevamente para lograr objetivos. Entonces les explico yo a los dentistas, el empresario es como el médico de la empresa, mientras que el odontólogo es el médico del paciente, de la boca del paciente. Entonces, de la misma manera en la que el odontólogo revisa, hace un diagnóstico, hace un plan de tratamiento, ejecuta el plan de tratamiento y eventualmente mantiene a su paciente en control, eso es administración. Eso forma parte del proceso administrativo, solo que el odontólogo administra la salud bucal de su paciente, mientras que el empresario administra la salud de la empresa. Entonces también tiene que estar haciendo diagnóstico, intervenciones, planificar, corregir enfermedades, identificar enfermedades oportunamente en los diferentes órganos de la empresa llamados áreas funcionales y entonces decir cómo están las finanzas, cómo están recursos humanos, cómo está ventas, cómo está marketing, cómo está operaciones, y analizar, diagnosticar y dar planes de tratamiento para que estén sanos esas áreas y esté bien equilibrada y bien fortalecida la empresa. El problema empieza cuando, y no solo es del odontólogo, es de la mayoría de los emprendedores en todas las áreas, el problema empieza cuando lo único que pensamos como dentistas es que lo más importante es la clínica, es decir, operaciones, ¿no? Lo más importante es operar y dejamos carentes todas las demás áreas que fortalecen la empresa. Entonces, ante tu pregunta de qué tanto tiempo debería de destinarle el odontólogo a la práctica empresarial o a la administración, no diría yo solo administración, sino yo diría a toda la práctica empresarial. Yo comento mucho cuando tengo la oportunidad de dar conferencias o capacitaciones y les digo, el primer paso es decidirte. Y les pongo tres puertas o tres caminos. Y les digo, el primer camino es si te encanta la clínica, te encanta ver pacientes y hacer cosas en la boca del paciente, tienes la obligación ética y moral de destinar el 100% de tu tiempo y tu conocimiento a la clínica. Y les digo, solo por favor, no pongas un consultorio, dedícate a la clínica. Trabaja para alguien más. Si eso es lo que a ti te apasiona, trabaja para alguien más. Porque uno de los, creo, voy a salirme un poco del tema, voy a hacer un paréntesis para esto. Uno de los principales problemas que tiene la odontología, Cristi, es que el odontólogo asume que va a salir a poner un consultorio. Cuando yo entrevisto a mis alumnos de pregrado, bueno, no les pido el primer día de clases que me pongan en una hoja cómo se van a ver en 5 años. Y la mayoría me responde, por no decir todos, que con un consultorio. Hoy hasta me dicen una clínica. Entonces, parece que es el caminito a seguir. Entonces, cuando el odontólogo pone su consultorio, pero no le dedica al crecimiento del consultorio, entra en frustración, ¿no? Y asume que solo lo clínico lo va a sacar adelante. Cierro mi paréntesis. Y entonces les digo, tienes que escoger el primer camino, que es solo clínico. Si decides poner un consultorio, y aquí voy respondiendo la pregunta que me haces, si decides poner un consultorio, tienes la obligación
ética y moral de dividir tu tiempo al 50%. 50% a estudiar, leer, prepararte y ejecutar clínica, pero 50% a leer, ejecutar, capacitarte administrativamente o empresarialmente. Entonces, si me atreviera yo a decirles cómo debería de ser su agenda, podría ser, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes atiendo pacientes. Martes, jueves y sábados hago actividades empresariales o administrativas, mercadológicas, etcétera, ¿no? Todas las áreas funcionales de la empresa. Esa es una opción. La otra opción sería todas las mañanas me dedico al crecimiento empresarial de mi empresa y todas las tardes me bajo a ver pacientes. Otra opción, ¿no? Ahora, esto es, pues, por supuesto, es solo una idea en el entendimiento de que tiene el mismo peso la parte clínica que la parte administrativa. Y aquí podemos encontrar muchas variables, ¿no? De tiempo. No tiene que ser exactamente así, pero por lo menos destinarle 2 días a la semana, ¿no? O todo un día. Esto depende, va en virtud de qué tan grande, qué tanto quiero crecer, qué tanta estructura necesito dominar. No es lo mismo cuando es una práctica tradicional de que soy solo yo y mi recepcionista y hay unas cuantas cosas que hacer, pero de cualquier manera se tienen que encontrar los momentos, porque pasa mucho que el odontólogo delega, pero más que delegar, la palabra es abdica, ¿no? Hay diferencia entre delegar y abdicar. La diferencia radica en que delegar significa yo te acompaño, yo te vigilo, yo te superviso, yo te enseño, eso es delegar, y abdicar es yo te dejo y me desentiendo y tú hazte cargo de esto. Entonces abdica mucho con su asistente y le deja todo lo que para él es, todo lo que no le gusta es administrativo y se lo deja a su asistente. Y no hay un plan, no hay objetivos nuevamente, ¿no? Y entonces cada quien rema para su lado y todo se concentra en cítame pacientes y que no nos queden a deber los pacientes y que el laboratorio, y falta, ¿no? Pero no, de pronto no está mal, solo es parte del objetivo de a dónde quiere crecer. Y pues es básicamente, y el tercer camino que yo les digo es el que encuentra como yo, de pronto que la clínica no era su vocación y que hoy le gusta más la dirección de empresas y quiere crecer desde otro ángulo. Y quiero aclarar en este punto porque a veces pensamos que ser empresario significa dejar de trabajar. Y no, es trabajar igual, destinar las mismas 8 horas que antes veía yo pacientes, pero ahora para atender mi empresa, leer informes, revisar indicadores, planificar, ver resultados, etcétera. Entonces, pues básicamente es eso y podemos encontrar en el segundo camino una alternativa en la que decimos, bueno, si no soy yo porque de plano no me gusta, pero sí quiero tener mi consultorio, entonces tengo que entender que cuando yo no voy a destinar tiempo a ello, tengo que pagar por ello. Entonces tengo que contratar gente, 2, 3 personas en mi equipo que se hagan cargo de estar viendo el desarrollo y crecimiento de la empresa. Pero aquí también hay todo un tema a tratar, porque al odontólogo le cuesta trabajo entender que algo que no es clínico le puede ayudar a crecer. Y entonces lo ve como un gasto más que como una inversión y no lo hace por eso. Claro que sí, me quedo totalmente con la parte que dices que a veces en este segundo camino la gente decide, más que delegar, es dejar de hacer cosas y que los hagan otros, pero incluso pierden todo el control de esas actividades, ¿no? Porque una cosa es decir, ok, yo no soy creador de contenido, voy a tener a una agencia o un freelance, alguien que me ayude, pero no es lo mismo alguien que te ayude que alguien que te haga el trabajo completo y de repente tú dices, no me está dando resultados, ¿no? O sea, la agencia no funciona para nada, que no sé, son unos incompetentes, pero finalmente es que nunca hubo compromiso de parte del doctor en decir, esta es la esencia de mi marca, esto es lo que quiero transmitir, este es el tipo de pacientes que quiero captar, ¿no? Y a alguien que no conoce tu negocio como tal, no sabe cuáles son tus objetivos, le dices, tráeme pacientes y se acabó, ¿no? O sea, tú ves cómo haces. Pero sí me parece una, una estrategia muy, muy mala. Y como empresarios no podemos hacer eso. Por más que contrates a un administrador, tú tienes que saber qué pedirle, tienes que saber qué vamos a medirle, o sea, en función a qué voy a medir el resultado de esa persona, ¿no? Y, debería ser así con, no solo con el administrador, con la secretaria, con todos. Y es la parte que te toca. Si quieres ser administrador, perdón, si quieres ser empresario, o sea, esa parte te toca. O sea, no puedes simplemente no verla, porque pues ahí es donde se generan pues muchísimos problemas, ¿no? Frustraciones, donde no, las cosas no van como tú esperas, pero si no te involucras, no, yo creo que no van a tener los resultados. Es correcto. Y hasta cierto punto lo comprendo, ¿no? Lo comprendo porque muchas veces cuando yo doy cursos, me dicen los asistentes, me dicen, es que esto me lo hubieran enseñado en la escuela. Y yo les respondo siempre, no,
porque tú decidiste estudiar odontología. Y si decidiste estudiar odontología, pues lo que te tienen que enseñar es odontología. El problema empieza cuando creemos que tenemos que salir a montar un consultorio, una empresa. Y ahí es donde nos hace falta entonces complementar. Por eso mi importancia que el odontólogo se asuma como no empresario, para que entienda que, bueno, está bien, eres odontólogo, decides poner una empresa, un consultorio dental, pues ahora fortalece la otra área para ello, ¿no? Y entonces lo que comentabas, Cristi, yo les digo, el empresario es esa persona que tiene que saber poquito de mucho. De todo lo que representa la empresa, tiene que saber poquito para saber poder pedir. Y tiene que armar un equipo de personas que sepan mucho de poquito. Es decir, pues sean expertos en su área de dominio. Pero pues esto creo yo que es lo que tendrían que formarse desde decirle, a ver, ¿o quieres poner consultorio o no? Sí, ok, esto es lo que tienes que saber, conocer, aunque sea poquito, aunque sea una embarradita para que sepas pedir y sepas saber decirle, aquí hablaríamos de procesos, ¿no? Tendrías que saber por lo menos la entrada del proceso, medio saber qué ocurre dentro del proceso y la salida. Estas dos son las que tienes que dominar. Y de ahí deja que el experto te entregue, pero yo quiero este resultado, ¿no? Entonces es nuevamente falta de formación empresarial. Totalmente. Y algo que mencionaste antes es que siempre debemos estar abiertos a aprender, porque va a haber puntos, o sea, y me ha tocado vivirlo, es que tú me pides eso porque no sabes cómo es, ¿no? Lo que pides es muy difícil y te tienes que meter al proceso y muchas veces hacer que esos resultados salgan y finalmente cuando le dices, ok, yo que no sabía hacerlo, saqué estos resultados, tú que eres experto, debería ser mucho mayor, ¿no? Entonces, y es como que pues las barreras también se van rompiendo y creo que nos sirve a nosotros mismos para, o también conocer dificultades, ¿no? Que uno cree que puede ser y de repente no se da, no funciona de esa manera y pues ya cambiamos la estrategia, ¿no? Ya sé que ese resultado no lo voy a poder obtener, pero sí me parece muy importante que se involucren. Y ya llegando al final de la entrevista, que de verdad, Alejandro, la estoy disfrutando mucho, te pregunto, en el 2024, donde las empresas de las diferentes industrias se apalancan de la tecnología para crecer sus negocios, ¿cómo crees que le está yendo a los dentistas en este tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en lo que es la industria de software para la gestión de consultorios, pero a diferencia de la mayoría de industrias, sí es un sector donde todavía la adopción es lenta y sucede mucho lo que mencionamos hace poco, que es, ok, contrato el sistema y dejo que la secretaria lo gestione, ¿no? Pero a veces o sea, no hay control, no hay si de verdad lo está usando o no lo está usando, o de repente que el sistema puede ser muy completo y darte muchísima información de valor para que tú puedas tomar mejores decisiones, pero tampoco se involucran mucho en ello. Entonces, de manera general, ¿cómo crees que los doctores están adoptando la tecnología y qué oportunidades verías para su crecimiento? Bueno, mira, ese es otro temazo muy grande y muy importante. Creo yo que estamos, Cristi, ante, y bueno, no lo creo yo, es parte de lo que se dice, ¿no? Allá afuera en el mundo macroeconómico, estamos enfrentando lo que probablemente será la quinta revolución industrial, ¿no? Venimos de la era justamente, de la primera revolución con la máquina de vapor, después la segunda con la electricidad, la tercera con las computadoras, la cuarta con la digitalización. Y hoy estamos viendo una época, nos toca vivir una época muy interesante con sobre todo la inteligencia artificial, ¿cierto? Hoy gran parte de mis programas de formación incluyen sí o sí inteligencia artificial porque no debemos de ser ajenos a ella. En términos generales, creo yo que el odontólogo se adapta mucho a la tecnología y vamos a regresar a lo que comentábamos en el principio, siempre y cuando sea clínica. O sea, la odontología de escáneres, la odontología de impresoras 3D, de fresadoras digitales, de toda esta parte y también siempre y cuando se le enseñen en la universidad, pues la adopta desde su formación y sale buscando implementar esta tecnología en sus consultorios. Sin embargo, tocando temas de tecnología nuevamente, ¿no? O sea, tenemos que separar, o desafortunadamente el odontólogo disocia la parte empresarial. Entonces, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el tema de softwares, el odontólogo no comprende cómo un software puede ayudarle a su crecimiento empresarial, pero no lo comprende porque no tiene el mapa completo, la historia completa de lo que es la empresa. Entonces, para él, un software lo limita a agenda y estados de cuenta.
algunos por ahí a recetas, a historias clínicas, ¿no? Es decir, si lo analizas, él se enfoca en lo clínico. Y entonces hay softwares muy buenos, muy robustos, que traen otros módulos que les ayudan a gestionar otras áreas de su empresa, pero que no usan. Y entonces lo que le hace falta al odontólogo es entender procesos, procesos no clínicos, porque el odontólogo entiende perfecto procesos. Todos los procedimientos clínicos siguen procesos. Entonces, al odontólogo le hace falta seguir procesos y entonces no abdicar el uso del software, sino capacitar a la gente para que siga un proceso nuevamente entendiendo el resultado final que quiere lograr del software. Así es que al odontólogo, cuando se enfrenta en algo no clínico, vuelve a enfrentar resistencia al uso o a la adopción de la tecnología. Entonces, hay un libro que me gusta mucho respecto a este, que no es nuevo ya tiene, me parece, si no estoy mal, es del 2007, de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. Y justo habla este libro de cómo la tecnología va a desplazar muchas profesiones. Una de ellas no lo menciona al odontólogo, pero menciona al médico. Y hay un capítulo que dice, cúrese quien pueda. Y habla de cómo la tecnología tiene la capacidad de desplazar el conocimiento y la capacidad diagnóstica que va a tener que tienen los médicos. Yo estoy convencido, 2024, como decía, siglo XXI, vamos recién empezando el siglo. Estamos apenas, no hemos llegado todavía ni a la cuarta parte del siglo y hemos tenido muchos cambios en la tecnología. Estoy convencido que el odontólogo que no se adopte la tecnología es una especie en peligro de extinción. No llegará al 2030, sin duda. Muchísimas gracias, Alejandro. Agradezco este espacio, agradezco todo lo que nos has podido compartir. Sé que eres un ávido lector, he visto tus redes, compartes muchísimos libros de valor. No sé si nos puedes dejar uno que pueda ayudarle al odontólogo a cambiar un poquito el mindset a empresario. Pues mira, hay muchos que son mis favoritos, pero si tengo que elegir uno, como bien dices, Cristi, que es el que le va a ayudar a cambiar este mindset empresarial, sin duda es El mito del emprendedor de Michael Herbert. El mito del emprendedor es lectura obligada en mis programas empresariales porque justo es el que te ayuda a entender la diferencia entre el técnico, el emprendedor y el empresario, ¿no? Entonces, pues ahí entenderán esta diferencia de personalidades y que tristemente son antagonistas una de la otra. Porque mientras que el técnico quiere hacer, que es el odontólogo clínico, ¿no? Quiere hacer, quiere ver a sus pacientes y hacer cosas en los dientes, el emprendedor más bien quiere innovar y tiene ideas y se quiere lanzar, pero sin medir riesgos, sin estructura, sin objetivos. Y el empresario más bien va lento, ¿no? Es más cauteloso y va estructurando y va viendo y va desarrollando y va administrando, digámoslo así. Entonces ese es el libro que yo recomendaría. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Cristian, a ustedes por la invitación y un saludo a toda tu comunidad y todo tu auditorio.